Los camioneros o traileros son una de las profesiones más exigentes en cuanto a trabajo físico se refiere, puesto a que estas personas manejan una cantidad excesiva de tiempo en su vida, llevando el pan de cada día a su mesa y asegurando de que toda mercancía llegue a tiempo a los centros de distribución, provocando así una excesiva carga de estrés en sus hombros, llevándolos a ser puntuales con sus entregas a tiempo completo. Es normal que estos lleven algún compañero consigo en estos largos viajes, pero algunos otros simplemente van solos en estas carreteras, y acompañados o no, estos son muy propensos a vivir alguna experiencia las cuales te dejarían completamente paralizado. Sin más que decir, aquí te dejaré 3 historias de traileros en la carretera. Que empiece la función. Llevo trabajando en esta noble labor desde mi juventud, herencia que me inculcó mi padre, la cual también comparto junto a mi hijo, aunque nos desempeñamos en empresas diferentes. Menciono esto porque una de las características principales en la que diferenciamos es que, a diferencia de mi hermano, la empresa en la que yo estoy no me permite llevar acompañantes, razón que me llevó a vivir todas las experiencias en soledad, algo que de cierto modo es ventaja para muchos, pero hay ciertas vivencias que quizás no ocurrirían estando acompañados de alguien, porque estoy seguro de que cuando estamos solos, el demonio nos ve como un blanco fácil. Esto me sucedió hace unos pocos años en uno de los tantos viajes que hice en la Ruta 52, cerca de la cordillera fronteriza de Chile-Argentina. Eran las 11:50 aproximadamente. La noche fría típica del clima mantenía impaciente mi deseo de llegar al destino, hacer mi entrega y regresar a mi hogar para así tener un merecido descanso. Por cosas de la vida, una falla inexplicable en mi camión obstruyó mi viaje, dejándome absolutamente parado en la intemperie de la oscuridad y congelada carretera. Desde ese instante, supe que algo malo pasaría. Cuando me bajé del camión, una brisa seca heló mi cara de inmediato. Quise acelerar el proceso de revisar el motor y todo lo necesario para encontrar el desperfecto. Maldecí en voz alta, con quien se desahoga por algo que provoca molestia e impotencia. Nada más que quedaba por hacer. Dependía de algún otro camión que pasara por el lugar a quien poder pedir ayuda. Pero dada la ubicación en donde me encontraba, seguramente pasarían horas en volver a ver a alguien por allí, o al menos es lo que yo pensaba. Media hora después, empecé a tener una leve sospecha de que en realidad yo no estaba tan solo como creía en ese inhóspito lugar. Una cinta flameante colgaba de un pequeño soporte a la orilla del parabrisas. Esta me indicaba la furia de la brisa helada y castigaba la zona. A pesar de que me encontraba dentro de la cabina con la calefacción, sabía que de igual modo tarde o temprano podría averiarse. Entonces yo también sufriría los estragos del frío. Estaba meditando aún, y en eso, cuando de reojo percibí una sombra pasar por la ventanilla del lado del acompañante. Pero, por instinto, volteé para mirar, pero solo me encontré con la oscuridad. No había terminado de reincorporar mi vista al frente cuando escuché un golpe lateral en el acoplado del camión. Me quedé atento por unos segundos con el fin de distinguir si lo que había oído fue provocado por el viento. Pero un nuevo golpe me convenció de que se trataba de algo más. Alguien o algo estaba allí afuera golpeando la caja de carga. Encendí todas las luces antes de bajarme,
no sin antes tomar un arma que solía llevar por seguridad personal. Apenas puse un pie en el suelo, cubrí mi nariz con mis manos para protegerme de un olor pestilente, insoportable que surgió de la nada. Pero no fue solo eso. Todo el ambiente pareció haber cambiado. La noche estaba más oscura de lo normal. El firmamento estaba cubierto de nubes negras que ocultaban las estrellas, generando un clima perturbador. No obstante, y algo más espeluznante todavía, que me dejó inmóvil del miedo, unas sombras humanoides estaban paradas a unos metros de mí. Eran figuras tan negras que sobresalían de la misma oscuridad. Estaban tiesas, sin hacer nada. Segundos después volví a escuchar el golpe. Giré mi cabeza y vi dos de esas cosas prendidas del acoplado cerca mío, tan cerca que los reconocí como los que despedían ese fétido olor. Solo alcancé a ver escasamente sus rostros deformes, porque horrorizado me subí al camión, asegurando las puertas e instantáneamente empezaron a provocar el caos. Paulatinamente todo el camión empezó a balancearse hacia los costados. Era como si lo empujaran de ambos lados como una fuerza descomunal. Podía sentir cómo las ruedas se levantaban del suelo para caer bruscamente. El temblor producido por los impactos empezó a rasgar el vidrio de la cabina, en tanto yo gritaba desesperadamente: «¡Dios mío, sálvame, por favor!». Al instante todo se quedó quieto junto a un silencio abismal. Abrí los ojos rogando que todo se tratase de una pesadilla de la que acababa de despertar. Pero sobre el vidrio roto del parabrisas vi pegadas a esas cosas que ahora pude contemplar claramente. Sin duda alguna eran demonios, seres de rostros monstruosos, de grandes bocas con muecas vacías de matices humanos, quienes al verme en esa frágil condición lanzaron gritos enloquecidos para reiniciar mi martirio. El camión volvió a balancearse por unos minutos más hasta que finalmente, y como éste se volteaba hacia un costado conmigo dentro, partiendo las ventanas en 1000 pedazos. No sé qué ocurrió después. Perdí la conciencia y lo último que recuerdo es ver esos ojos brillantes mirándome fijamente. Un camionero me salvó al encontrarme horas después. La hipotermia casi acabó con mi vida al estar expuesto al clima durante todo ese tiempo. Mi camión no solo estaba volcado, sino que no había espacio en el que no estuviera destrozado. Un accidente provocado al haberme quedado dormido fue la razón que dictaminaron para justificar lo ocurrido. Nadie creyó en mi historia pese a ser uno más de los que formaba parte de las extensas listas de accidentados en ese tramo de carretera. Todavía trabajo para la misma empresa, pero solo abarco destinos en las zonas locales, estas que están plagadas de tránsito permanentemente. Eso fue lo que elegí, pues si me toca perder la vida conduciendo en un camión, indudablemente prefiero que sea cerca de una ciudad y no a manos de los demonios en aquella carretera de la Ruta 52. Era una helada noche del 2014, cuando me salió un viaje en el cual seguía circular por la carretera libre Guadalajara-Zacatecas. Mi hijo de ese entonces, 16 años, se encontraba en plenas vacaciones de invierno, por lo que aproveché para llevarlo conmigo. Él también era aficionado a los camiones y era una de sus grandes aspiraciones el promover el oficio con el fin de convertirse en tradición familiar. En el asfalto negro vacilaban los reflejos de las luces de mi tráiler, en tanto mi hijo me contaba todas las hazañas realizadas junto a sus amigos. Para mí no había nada mejor que disfrutar su compañía,
Aunque pasando la medianoche, mi entusiasta compañero de viaje comenzó a dar los primeros signos de sueño. Le pedí que no se durmiera aún, porque llegaríamos a un restaurante ubicado al costado de la carretera, donde comeríamos algo, lugar que suelo frecuentar cuando hago el mismo trayecto. Él estuvo de acuerdo, pero para sentirse más cómodo mientras llegábamos al lugar, tomó una cobija roja que yo traía en la cama de la cabina y se cubrió con ella para así seguir entreteniéndome con sus anécdotas. Llegamos al local, cerca de la estación. Dejamos el vehículo a unos pocos metros de la entrada. Él bajó con la cobija sobre sus hombros cuando ambos descendimos para entrar en el restaurante. El dueño del lugar, un hombre mayor quien junto a su familia pasó muchos años prestando servicio a los viajantes con sus exquisitos platos regionales, nos atendió muy amablemente. Luego de prestarle atención a mi hijo, nos sentamos a comer. La plática amena en el cálido ambiente llegó a su fin después de terminar la cena. Teníamos un viaje que hacer y aún estábamos lejos del destino. Mi hijo me pidió que lo esperara porque quería ir al baño, por lo que yo aproveché para platicar un poco con el dueño. Pasados unos minutos, mi hijo no regresaba. Me despedí del señor y me dirigí al tráiler para esperarlo. Pero me sorprendía al ver que él ya estaba arriba de la cabina cubierto con la cobija. Imaginando que en verdad ya estaba muy cansado, preferí no decirle nada. Puse en marcha el vehículo y retomamos el viaje. Conduciendo en la carretera me di cuenta de los detalles. Mi hijo estaba apoyado en el asiento cubierto en su totalidad, pero el espacio que ocupaba la cobija no concordaba con el tamaño de su cuerpo. Era como si fuera una persona más grande la que estaba allí. Me resultó más llamativo todavía que estaba tan rígido que no podía ni siquiera distinguir los movimientos de su respiración. Extrañado lo llamé por su nombre para despertarlo, pero él no respondió. Con mi mano toqué su hombro y al instante ese cuerpo se inclinó hasta caer apoyado en la puerta, dejando al descubierto parte de su cabeza. Sentía escalofríos al ver unos largos cabellos asomándose tímidamente detrás de la cobija. No, eso no era mi hijo. El terror que sentí apenas me permitió maniobrar el tráiler para frenar unos metros más adelante. Me bajé desesperado y me quedé alejado observando, incrédulo, ese cuerpo desconocido mientras me preguntaba si eso no era mi hijo. ¿Dónde estaba él? La respuesta me llegó al instante. El celular en mi bolsillo comenzó a sonar indicando una llamada entrante de un número que yo no tenía agregado. Al contestar me paralicé. Era mi hijo quien estaba llamando desde el teléfono del restaurante donde habíamos estado minutos antes. Él salió del baño y no me encontró. Trastornado, volteé a mirar el tráiler para observar que aquella cosa ya no estaba. Tartamudeando le dije a mi hijo que me esperara dentro del local, que ya mismo regresaría por él. A pesar de que tardé un poco en tomar valor y subirme al tráiler nuevamente para regresar, llegué mudo al lugar. Únicamente atiné a disculparme por mi imprudencia, a lo que él reaccionó con risas burlándose de la situación. Mi estupor creció cuando lo vi subir sosteniendo la cobija en sus manos, la misma que segundos antes me había hecho sucumbir la razón. Mientras manejaba, mi evidente nerviosismo no pasó desapercibido para mi hijo. Me preguntó que qué pasaba y por qué estaba temblando tanto. Lo tranquilicé diciéndole que solo fue un susto del momento vivido por haberlo olvidado. Lejos de que el susto terminara allí, algo macabro se presentó más adelante. Justo cuando volví a pasar por el mismo lugar donde aquella cosa estuvo a mi lado y desapareció, mi hijo dio un grito de advertencia.
pero no pude evitar que fuéramos víctimas de un accidente en el que podríamos haber perdido la vida. Simultáneamente a su grito, esa cobija se apareció planeando en medio de la carretera, en dirección hacia nosotros, como siendo empujada en el aire por un viento inexistente en esos instantes. Cayó extendida en el parabrisas, cubriendo toda la visión, causando que yo perdiera el control y chocáramos contra unos árboles al costado del camino. Recuperé la conciencia cubierto de vidrios quebrados. Por instinto no sentí dolor alguno. Me percaté de la herida de mi cabeza recién cuando saqué a mi hijo del vehículo, quien gracias a Dios solo recibió leves cortes. Esta breve y tétrica odisea tiene una posible explicación. La leí en un periódico días después de haber pasado por ese tormento. El cuerpo descompuesto de una mujer fue hallada cerca del lugar donde nosotros tuvimos el accidente. Al parecer se trata de una mujer de la vida galante, a quien un trailero levantó cerca del restaurante donde cenamos mi hijo y yo. Eso sucedió una semana antes de que nosotros fuéramos al local. Por motivos que se desconoce, aquel hombre terminó quitándole la vida y ocultando el cuerpo al costado de la carretera, dejándola cubierta solo con una cobija. Exactamente, era una cobija roja, idéntica a la nuestra. Antes de contar mi historia, debo aclarar que debido a la situación en la que se desarrolló el caso, omitiré todos los datos que no sean necesarios. La información no tuvo alcance mediático, pero nosotros estamos seguros de que fue un suceso único de índole paranormal. La mayor parte de mi vida fui trailero, trabajo que ya, como muchos saben, es considerado uno de los más propensos a tener encuentros con lo sobrenatural. Pese a eso, yo jamás había vivido algo así, ni mucho menos algo que me haya hecho sentir un miedo tan grande como el que sentí en aquella oportunidad. Tengan en cuenta que fuimos varios los involucrados en este relato, que debido a su magnitud uno de nosotros terminó con problemas psicológicos, algo que doy gracias a Dios de haberme librado. Sucedió en uno de tantos cortes de ruta que pasan en Argentina, donde un número de manifestantes prohíben el paso de los vehículos como forma de protesta al gobierno local, tratando de esa manera llegar a un acuerdo que los beneficie reparando el daño del que se sienten afectados. Tal fue el caso de aquella noche en la década de los 90, cuando me topé con una larga fila de vehículos que esperaban cruzar la ciudad, donde se estaba realizando el corte. Después de bajar y consultar sobre lo que estaba sucediendo, supe que esa noche no podría seguir mi camino. Cerca de allí, me encontré con unos colegas que también habían quedado inmovilizados. La incómoda situación nos motivó a resignarnos y tratar de aprovechar el tiempo que permaneciéramos en el lugar, por lo que nos propusimos a preparar algo para pasar el tiempo. Con café y juegos de cartas de por medio, se hicieron la 1 de la madrugada. Ya nos estábamos despidiendo para descansar cuando comenzó todo el bullicio. Vimos camiones de gendarmería aparecer de repente. De ellos bajaron decenas de militares armados que corrieron en dirección a la multitud. Algunos se detuvieron justo enfrente a nosotros y desde allí disparaban gases lacrimógenos hacia el tumulto. La reacción de la gente fue inmediata. A lo lejos escuchábamos gritos y llantos tanto de mujeres como de muchachos jóvenes expresando el temor que sentían al estar envueltos en esta represalia. La expansión del gas formando ya una inmensa nube sobre el pavimento no demoró en llegar hasta nosotros y aunque tratamos de protegernos, los químicos empezaron a descomponernos. Nosotros estábamos estacionados justo al costado de un monte, que es precisamente donde vimos salir a esas cosas.
En primera instancia pensamos que se trataba de la misma gente intentando huir por el monte, pero a medida que iban saliendo a la ruta pudimos constatar de que no podían ser ellos. Estos eran seres de media estatura. Parecían estar todos desnudos porque no distinguimos prendas en sus cuerpos oscuros. Algunos llevaban una especie de ramas en sus manos y con ellas azotaba en el pavimento como signo de festejo eufórico al ver a lo que estaba sucediendo con la gente. Algunos no tenían rostros, otros abrían una inmensa boca con la que producían sonidos insoportables al oído humano. Todos se deslizaban en medio de esa nube y al parecer solo nosotros podíamos verlos desde donde estábamos. Permanecimos petrificados de horror, pero cuando creíamos que nada podía ser más terrorífico que eso, vimos aparecer a aquel otro ser. Este tenía la fisionomía de un hombre alto, robusto, con una barba cubriendo su mentón. Sus ojos eran dos brasas ardientes que despedían llamas. Un enorme e infernal perro negro caminaba a su lado, y a diferencia de los demás, este nos observaba mientras caminaba hacia nosotros. Fuimos 4 los que presenciamos eso. Todos nos subimos al camión que teníamos más cerca y salimos a toda prisa del lugar. Manejamos hasta que dejamos de escuchar gritos. Al detenernos, uno de los muchachos tuvo un ataque de pánico del cual nunca pudo recuperarse. Dejamos pasar el tiempo suficiente para recién volver a nuestros camiones. Algunos vehículos retomaron su viaje. Nosotros llevamos al doctor de la ciudad a nuestro compañero, quien debió permanecer sentado durante varias horas para poder estabilizarlo. Aún así, nunca volvió a ser como antes. Después de eso, tuvimos la oportunidad de reunirnos nuevamente para hablar sobre el tema, llegando a la conclusión de que esa noche vimos al mismo demonio acompañado de sus súbditos. No sé si alguien más ha presenciado lo que nosotros fuimos testigos, pero escuchamos que esa ciudad es muy conocida por la cantidad de brujos y brujas que viven allí. Precisamente el monte es el lugar preferido de muchos para hacer sus trabajos. Seguramente has tenido alguna experiencia en la carretera. Si deseas compartirla conmigo, no olvides dejarla en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar al final del video. Si te gustó, no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Sin más que decir, este ha sido tu narrador, Jay Arsenic. Y recuerda que la noche esconde tus peores secretos. hasta la próxima.